El tema del video de hoy será la caída libre y lanzamiento vertical. Tenemos enunciado de caída libre el siguiente. Un cuerpo que se deja caer en el vacío, o también conocido como aire, se desplaza en línea vertical con una aceleración constante. ¿Cuál es esa aceleración? Es la constante de aceleración de la gravedad, que ahorita vemos lo que son tanto la equivalencia del sistema internacional como en el sistema inglés, lo que produce que el módulo de velocidad aumente en el transcurso de la caída. Quiere decir que la velocidad al estar cayendo dicho objeto va a aumentar. Un ejemplo sería, por ejemplo, si yo tengo aquí mi plumón y lo dejo caer, hay un aumento de velocidad conforme yo lo tenía aquí en la mano y lo que es la caída. Luego tenemos lo que es el lanzamiento vertical, que dice que un cuerpo que es lanzado verticalmente se mueve con movimiento uniformemente retardado. ¿A qué se refiere esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un objeto y lo quiero lanzar hacia arriba, su velocidad inicial va a ser diferente a cero, como lo vemos aquí. Va a ser diferente a cero, pero cuando dicho objeto alcance cierta altura, o sea, va a empezar a elevarse con una aceleración que va a ir disminuyendo. Por ejemplo, puede empezar con una velocidad muy alta, pero va a ir disminuyendo, y va a llegar un momento en que esa velocidad va a ser igual a cero, que es lo que vemos aquí. Lanzamiento vertical, su velocidad inicial es diferente a cero, mientras que su velocidad final del objeto sería igual a cero. Mientras que en la caída libre, la velocidad inicial es cero, porque parte de un punto de reposo, y la velocidad final es diferente a cero, porque es la velocidad de caída del objeto. A continuación veremos lo que son las fórmulas que se aplican en este tema, para después realizar unos ejercicios para que quede lo más claro posible lo que es este tema. Las fórmulas que podemos aplicar para este tema, para la resolución de ejercicios de este tema, son tres. Primero tenemos distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la constante de gravedad, que el sistema internacional es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y en sistema inglés 32 pies sobre segundo al cuadrado. Obviamente vamos a utilizar ya sea la del sistema internacional o la del sistema inglés, dependiendo de las unidades que estemos trabajando en nuestro ejercicio. Luego tenemos distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y por último, tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la constante de gravedad. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar cada una de estas? Esto va a depender de los datos que nos da el ejercicio y cuál nos convenga más utilizar para poder llegar a lo que se nos solicita. A continuación haremos unos ejercicios aplicando estas fórmulas para que quede claro este tema. Tenemos como primer ejemplo, primer ejercicio, una mujer suelta un objeto desde lo más alto de un puente y le ha pedido a su amigo que mida el tiempo en que dicho objeto cae al piso. Calcule la altura del puente si el tiempo fue de 3 segundos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es anotar los datos que nos otorga el problema. Y vemos que el tiempo fue de 3 segundos. El tiempo fue de 3 segundos. Y como menciona que suelta un objeto, entonces hacemos mención de lo que es caída libre. Y recordando lo que son sus propiedades, hay que recordar que siempre en caída libre su velocidad inicial es de cero. Y queremos saber lo que es la distancia desde la cual cayó dicho objeto, la altura del puente. Y pues no tenemos otra velocidad. Entonces vemos las fórmulas y un dato que me faltaba es la constante de gravedad, que por conveniencia podríamos trabajar por lo que es el sistema internacional, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora sí vemos lo que son nuestras fórmulas y vemos
que la primera y la tercera involucran velocidad final que no me la da el problema, entonces no podemos trabajar con ello. Y vemos que la segunda tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo, tenemos gravedad y también tenemos tiempo. Entonces la que más nos conviene es la segunda fórmula. Entonces nuestro siguiente paso es anotar la fórmula que vamos a utilizar. Fórmula, y dijimos que la que vamos a utilizar es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y no tenemos que despejar nada porque lo que queremos saber es la distancia. Entonces lo que sigue es sustituir y encontrar la respuesta. Sustitución. Entonces, distancia es lo que quiero conocer, velocidad inicial es 0. Hay que recordar que en sistema internacional su unidad es metros sobre segundo. Entonces anotamos 0 metros sobre segundo que multiplica los 3 segundos más un medio de la constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, es decir, 3 segundos que se tienen que elevar al cuadrado. Entonces, distancia, en este caso, siempre que multiplicamos un número por 0, sabemos que nos va a dar 0, entonces esto lo podemos omitir. Y nos vamos a trabajar con la otra parte de la ecuación, de la fórmula, la cual nos dice que un medio de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y eso por 9 segundos cuadrados, que es el resultado de elevar 3 al cuadrado y la fórmula también la elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos después? Podemos de una vez cancelar lo que son las unidades que se repiten, que es el segundo cuadrado. Y se puede cancelar porque este segundo al cuadrado es como si yo lo tuviera en la parte de abajo y este está en la parte de arriba. Entonces hay que recordar que para poderlas cancelar las unidades tienen que estar en sentidos opuestos. Entonces efectivamente lo cumple y yo lo puedo cancelar. Y nos va a quedar la unidad de distancia, que sabemos que son los metros. Entonces, realizando lo que es esta operación, nosotros obtenemos que distancia es igual a 44.145 metros. Y esa sería nuestra respuesta. 44.145 metros es lo que nos da de multiplicar 9 por 9.81 y eso por 0.5 o un medio, y nos da esta respuesta de 44.145 metros. Y como el problema no nos especifica que debemos de trabajar ya sea en sistema internacional o sistema inglés, nosotros podemos tomar el que más nos guste utilizar, vaya. En este caso yo utilicé lo que es el sistema internacional, pero también es válido resolverlo con sistema inglés. A continuación haremos otro ejercicio. Tenemos otro ejercicio el cual nos dice: una flecha es lanzada verticalmente, entonces deducimos desde un inicio que es lanzamiento vertical, hacia arriba con velocidad de 80 pies sobre segundo. Calcule su altura máxima. Entonces ya sabemos que es lanzamiento vertical. Y hay que recordar que las condiciones del lanzamiento vertical nos dice que su velocidad inicial siempre va a ser diferente a 0 y su velocidad final es 0. Entonces, esta velocidad que nos está otorgando, nosotros decimos que es su velocidad inicial, que es diferente a 0, 80 pies sobre segundo. Su velocidad final va a ser un hecho que va a ser 0 pies sobre segundo. Y queremos saber lo que es la distancia. Y tenemos lo que es la constante de gravedad,
que en este caso, como estamos trabajando con pies sobre segundos, determinamos que se tiene que trabajar con sistema inglés, que es igual a 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya que tenemos todos nuestros datos, vemos qué fórmula nos conviene usar. Tenemos la primera, la cual nos dice que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el valor de la gravedad es igual a distancia. Y vemos que sí nos conviene usarla, pero hay que ver las otras. Y pues efectivamente confirmamos que tenemos que utilizar la primera porque las otras involucran lo que es tiempo y el problema nunca nos da un tiempo. Entonces utilizamos la primera fórmula, que es lo que tenemos que hacer a continuación, anotar la fórmula que vamos a utilizar. Fórmula. Entonces tenemos que distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el valor de la gravedad. Y sustituimos para obtener lo que es el resultado. Sustitución. Entonces, distancia, antes de proceder a la sustitución, vemos que no tenemos que despejar ninguna variable porque la fórmula directamente nos va a dar lo que estamos buscando, que es la distancia. Entonces, distancia es igual a velocidad final al cuadrado, que es 0 pies sobre segundo al cuadrado, 0 pies sobre segundo, y eso se tiene que elevar al cuadrado, menos 80 pies sobre segundo, que tiene que ser elevado al cuadrado, entre 2, y aquí hay un truco en este ejercicio, porque como vemos, la flecha es lanzada hacia arriba, como nos indica el problema. Entonces, dicho movimiento de la flecha se va a oponer a la fuerza de gravedad que sabemos que va hacia abajo. Y la flecha pues va hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es tomar a la gravedad negativa, porque se está oponiendo a dicha gravedad. Entonces, 2 por menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, simplificamos. Simplificamos lo que son nuestras operaciones y vemos que 0 al cuadrado nos va a seguir dando 0. Entonces lo podemos omitir y trabajamos con esto. 80 al cuadrado nos da 6400 pies cuadrados sobre segundos cuadrados, porque como se tiene que elevar al cuadrado, se eleva tanto el número como las unidades y el menos que tenemos afuera, entre 2 por menos 32, que sabemos que es menos 64, y pues dejamos la unidad que tenemos. Entonces ya anotamos lo que es el resultado de esta multiplicación, y lo que podemos hacer es primero dividir lo que son los números, que 6400 entre 64 nos va a dar 100, positivo, porque siempre al dividir, al multiplicar signos iguales, siempre va a ser positivo. ¿Y cómo hacemos para simplificar las unidades? En este caso, podemos cancelar lo que son segundos al cuadrado, porque se repite en la parte de abajo. No los podría cancelar si el segundo al cuadrado estuviera aquí, arriba, pero en este caso, como ambos están abajo, los puedo cancelar. Y luego tenemos pie cuadrado y pie normal, entonces yo podría restarle un exponente a este pie para poder cancelar el que está abajo y me quede solamente un pie, que sería la unidad de mi respuesta. Entonces, la altura máxima de dicha flecha va a ser de 100 pies hacia arriba. ¿Y por qué es importante
ver esto, lo de la gravedad negativa, porque si no lo hubiéramos hecho negativo nos hubiera dado una distancia negativa, lo cual no es cierto. O sea, no existen lo que son las distancias negativas. Entonces, espero que haya quedado claro este tema, donde hicimos un ejercicio tanto de caída libre como de este que es de lanzamiento vertical. Y hay que recordar que estas tres fórmulas las podemos utilizar tanto en uno como en otro. Solamente hay que observar bien lo que es el problema para ver si tenemos que tomar ya sea gravedad negativa o gravedad positiva, como lo mencionaba en la solución de este problema, y ver en qué sistema se tiene que dar la respuesta. Bueno, nos vemos en un próximo video.